A ver si podéis ir a San Feliu. Y sabéis que hoy hay un intercambio de púlpito. Vuestro pastor está en Calle Verdi y nosotros, por la gracia de Dios, hemos venido aquí. Estuvimos, yo no sé cuánto tiempo hace, 2 años, 3, 4. El tiempo pasa volando. Aunque me decís que sigo igual, son mentiras piadosas. Pasa el tiempo para todos, para los jóvenes no. Quería compartir con vosotros un texto que yo creo que todos lo conocéis. A ver si alguien no lo conoce y dice, nunca lo he leído, pero me parece que todos lo conocéis. Noé me dijo, siéntete libre, como 007, libre para cualquier cosa, para hacer coloquio, diálogo. Así que a lo mejor os pido, si os animáis, a que me ayudéis, no en la predicación, pero sí en alguna lectura. Vamos a leer Lucas capítulo 10, los versículos 25 al 37. Y me decía Carmen, mi esposa, pero si has predicado este texto en otra ocasión. Digo, sí, pero hay tanto odio, hay tanta rabia en nuestro mundo, en España, Cataluña, en nuestro corazón, que yo creo que no va mal recordar esta enseñanza de Jesús, o al menos esta es mi experiencia, que es más fácil odiar que amar. Esta es la gran lección. Lucas 10. Lucas 10, versículos 25 al 37. La parábola del buen samaritano. ¿A que todos lo habéis leído? Perdonadme, ¿hay alguien que no la haya leído? ¿Alguna vez? Todos la habéis leído. Así que os puedo preguntar con toda libertad. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has entendido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aconteció que pasó asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, hasta aquí la palabra de Dios. Es práctica la palabra de Dios. Yo espero que este domingo, cuando acabemos, Jesús nos pueda decir, ves y hazlo tú. En primer lugar, yo, Josep, pero también cada uno de vosotros y vosotras. La palabra de Dios es un tesoro. Nos desafía constantemente. Yo estaba pensando mientras veía a mi hermana joven presidir, qué bien, qué ilusión ver jóvenes tan animados, que hace nada menos que 51 años, este mes de noviembre, entré por primera vez en una iglesia evangélica. Entré, yo era un niño, casi con pantalón corto, y me quedé impactado por la sencillez y la profundidad del Evangelio. Y nunca más he dejado de asistir, ya 51 años. ¿Qué tenemos en la narración de hoy? Pues tenemos una conversación
entre un escriba y Jesús. Y Jesús usa un método de enseñanza que se llama parábola. Es como un cuento, es como una historia. Y la parábola es este cuento o esta narración que nos enseña verdades muy profundas acerca de la vida y del reino de Dios. Es una parábola muy concreta. Un escriba, ¿quién era? Pues un erudito, hoy diríamos un especialista, un teólogo en la ley de Dios. La primera vez que se menciona un escriba en la Biblia es en el libro de... Esta es pregunta ya. ¿Dónde se menciona por primera vez un escriba? Bueno, hay 2 libros en la Biblia. Nehemías y Esdras. Nehemías y Esdras hablan de los escribas. De hecho, Esdras es un escriba, es una persona que coge la Biblia, la interpreta y la comparte con el pueblo. Hoy diríamos un maestro, un teólogo. Y en tiempos de Jesús la gente hacía esgrima con la palabra de Dios. Cogían textos, se discutían, hablaban. De hecho, Jesús a los 12 años ya hablaba con los escribas, nos dice la Biblia. Y la pregunta de este escriba es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es esa persona que está cerca de mí? En primer lugar, vemos esta conversación entre Jesús y el escriba y vemos que este hombre escriba se acerca a Jesús ¿para qué? ¿Lo habéis leído? ¿Para qué se acerca este hombre a Jesús? Para probarle, muy bien. ¿Quién nos prueba siempre? El diablo, ¿no? El diablo es el que nos prueba, es el que probó a Jesús en el desierto. Se puede acercar alguien a Jesús con buena intención, pero este hombre no tenía buena intención, sino que quería desacreditar de alguna forma a Jesús como maestro. ¿Quieres saber si alguien que se tiene por maestro, por rabí, tiene respuesta a verdades muy profundas? Este hombre le formula a Jesús la pregunta más importante que hay en la vida. Maestro, ¿haciendo qué cosa tendré vida eterna? Algo que sorprende en Cataluña, si me permitís, supongo que en San Feliu y en todos los sitios, algo que sorprende es que las personas nunca hablan de la eternidad. No sé si os habéis fijado. Parece como si siempre nos fuéramos a quedar en esta vida. Y lo importante es pasarlo bien, la fiesta. La fiesta es como una catarsis. En nuestra sociedad la gente está esperando el viernes a la noche, bueno, los universitarios hasta el jueves ya empiezan, ¿no? Jueves a la noche, el viernes, el sábado, y cuando pasa la fiesta, pues hasta la próxima semana. Nadie se pregunta, ¿y después de la vida hay vida? ¿Realmente esto que conocemos tan precioso un día va a acabar? Pero este hombre hace la pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y es muy interesante el verbo heredar, porque cuando recibimos una herencia quiere decir que alguien nos da un regalo, o nos deja un dinero, nos deja una propiedad. Y el verbo heredar hace referencia a que el único que puede dar vida eterna es Dios, es el ser eterno. Es decir, yo puedo prometer muchas cosas, pero en realidad no puedo darlas, porque no las tengo. Es decir, algo que la Biblia enseña es que eterno, es decir, sin días, sin fin, solo hay uno, es Dios. Por lo tanto, la pregunta es correcta, está bien formulada. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Si nunca te lo has planteado, pues es la pregunta más importante. ¿Te gusta esta vida? ¿Te gustan los mejores momentos de esta vida? ¿Qué puedes hacer para que estos momentos se multipliquen y estés un día sin enfermedad, sin vejez, sin pase de tiempo, sin guerras, sin injusticias, la vida eterna? Disfrutes de la presencia de Dios. Por lo tanto, no se trata de una pregunta sobre aspectos secundarios de la ley, qué de comer, cuánto tiempo puedo andar el día del sábado,
qué rituales. No, es la pregunta esencial. Es una pregunta que reconoce no solo que Dios es eterno, sino el valor eterno de cada ser humano. Es algo que también olvidamos. Hemos sido construidos, hemos sido diseñados, hemos sido creados para vivir la eternidad. Es algo que a menudo olvidamos, y tenemos muchas frases: la vida son 4 días, 3 ya han pasado, pásatelo bien. Pero en realidad Dios nos ha dado un espíritu eterno. Somos seres emocionales, lloramos, nos alegramos, somos seres que reflexionamos, pero somos seres eternos. Hay en nosotros una semilla de eternidad. Y aunque no seamos creyentes, aunque no hayamos conocido el Evangelio, siempre hay una voz que nos dice que debe haber algo más. La existencia o no de la eternidad, por lo tanto, tendría que ser siempre fundamental. Y os propongo esta mañana que una de las grandes mentiras diabólicas es hacernos creer que esta vida es la única que existe. Y entonces eternizamos cosas que son absurdas. El escritor cristiano C.S. Lewis escribió una vez que la vida es como un escaparate. Bueno, cada vez hay menos escaparates, y compramos más por internet. Pero antes los escaparates eran muy importantes. Y en este escaparate hay objetos. Y alguien, C.S. Lewis dice el diablo, se ha metido dentro del escaparate y los objetos que no tenían ningún valor les ha puesto una etiqueta muy cara. Por lo tanto, cuando nosotros miramos este objeto decimos: uy, esto tiene que ser muy valioso porque tiene un precio muy caro. Y al revés, lo que era muy caro lo ha puesto a un precio de ganga, de risa. Y vamos por la vida y pensamos: no, esto realmente tiene que ser muy caro. Tiene que ser muy valioso porque es muy caro. Y otras cosas no le damos importancia. Por ejemplo, leer la Biblia. Es un libro más. No, tiene valor. Y leemos la Biblia y transforma nuestras vidas. O preguntarnos eso: ¿realmente hay alguien que me ha puesto aquí en este mundo, que tiene algún plan, alguna idea para mí? Bien, el escriba responde bien. Amarás, cuando Jesús le dice: ¿cómo interpretas la ley? ¿Cuál es la esencia de la vida? Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con toda pasión, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Los que conocéis el Antiguo Testamento sabéis que lo que hace el escriba es una síntesis de 2 pasajes. Uno es Deuteronomio 6, que los judíos recitan 3 veces al día: Shema, Shema, oye Israel, el Señor uno es único. Y añade Levítico 19:18. Es decir, el escriba dice: lo más importante de la vida es amar a Dios, la verticalidad, y amar al prójimo como a mí mismo, la horizontalidad. Este es el equilibrio. Jesús dice: has respondido bien. La fe cristiana no solo tiene que ver con una relación vertical, porque si no sería, si me permitís, puro misticismo. Y no es que el misticismo no tenga importancia, pero se quedaría en algo incompleto. Amas a Dios, se ve en la forma como amas a tu prójimo. Si solo hubiera horizontalidad, es decir, solo amo a mi prójimo, nos quedaríamos en puro humanismo, nos faltaría la verticalidad. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es tan importante, fijaos, amar? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez. ¿Por qué es tan importante amar? Porque, como decía San Agustín, ha sido mal interpretado, pero lo que dijo, yo estoy 100% de acuerdo: ama y haz lo que quieras. Decía: ama y haz lo que quieras. Muchas veces
cuando nuestra motivación no es el amor, es el legalismo, o es el narcisismo, el hacer las cosas para complacerme a mí mismo, o es el sentimiento de culpa. Ahí hay muchas fuerzas que hay en nosotros. Pero Jesús pone el amor porque sabe que el amor va más allá de las reglas. Los que hemos estado sujetos a una religión, sabíamos muchas veces que nuestra forma de actuar no era tanto el amor, sino el miedo. ¿Qué pasará si no hago esto? ¿Qué pasará si no hago lo otro? El amor, como motivación, ama que nuestras acciones sean correctas. ¿Amas a tu marido? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A tus padres? ¿A tus amigos? El amor, dice el apóstol Pablo, no hace nada indebido. Si amas a alguien, trátalo bien. Por eso el maltrato es una perversión tan grande del amor. Si amas a alguien, trátalo bien. Cuídale. ¿Amas la palabra de Dios? Deleítate en ella. ¿Es fácil muchas veces obedecer la palabra de Dios? No. Pero si la amamos, amaremos al Dios de la palabra. Y sabremos que de aquello que nos dice, aunque nos cueste, también es por amor. Haz esto y vivirás, le dice Jesús. Es decir, vivirás esa vida eterna que estás buscando. Vivimos todos, en el siglo XXI, en la era del amor como emoción. De hecho, se ha escrito que vivimos en el tiempo del culto a la emoción. Si un político tiene un mensaje creíble, no solo tiene que ser riguroso, sobre todo tiene que emocionar. Y no sé si os habéis fijado, y no digo como una crítica, ¿no? Pero los políticos pues besan, se abrazan, tienen que emocionar y tienen que suscitar emociones. Si te quieres comprar un coche, te ha de emocionar. Muchas veces vemos los anuncios del coche y lo de menos es cuánto gasta la cilindrada, el motor. No, con este coche emocionalmente estarás vivo, o vivirás aventuras. No sé si os dais cuenta, pero se apela constantemente a nuestras emociones. No nos escapamos los cristianos. ¿Qué es un buen culto? ¿Qué es una buena reunión? ¡Ay, me ha emocionado! No, un buen culto es un culto que nos transforma. Es un culto que nos hace salir diferente de cómo hemos entrado. El amor de Dios es práctico. ¿Alguien quiere leer, por favor, 1 Juan 4:10 en voz audible? 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muchas gracias. ¿Es el amor de Dios puro sentimiento? No. El amor de Dios es entrega. Nos dio a su Hijo. ¿El amor hacia Dios puede nacer de mis buenas intenciones? No. Amo porque he sido amado. Aparentemente el escriba está absorbiendo lo que Jesús le está diciendo, pero tiene un problema de comprensión con la segunda parte del mandamiento. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Y queriendo justificar su pregunta, o mejor dicho, justificando su falta de amor al prójimo, Jesús le responderá quién es su prójimo. La palabra prójimo viene del latín, proximus. ¿Quién es la persona que es mi prójimo? Pues la que está cerca de mí. Se entendía el prójimo no como un familiar.
Este está cerca de forma consanguínea. Se entendía el prójimo pues como una persona que vivía cerca de mí, que convivía cerca de mí, aunque no pensara igual como yo o aunque no tuviera mis propios valores. Supongo que ahora os vais situando en el conflicto entre Hamás e Israel, ¿no? Es un concepto que sobre todo apela a la solidaridad entre seres humanos. Los judíos tenían un concepto de prójimo. En el capítulo 19 de Levítico 19-18, se dice que hay que amar al prójimo. Pero los judíos habían interpretado, en tiempos de Jesús, que ellos únicamente eran el pueblo elegido y que el prójimo eran las personas que formaban parte de Israel. Por ejemplo, no se le podía pedir interés si se le daba un préstamo a otro judío, pero sí que se le podía pedir a un gentil. Esta es la historia de Israel a lo largo de la Edad Media. No se podía mentir ni engañar a un prójimo. No se podía codiciar nada de lo que tenía, etcétera, etcétera. Pero Jesús sorprende, y Jesús siempre sorprende, cuando el concepto de prójimo lo extiende a todos los seres humanos, hombres y mujeres, aunque sean desconocidos o aunque sean enemigos. ¿Alguien quiere leer Mateo capítulo 5, por favor? Versículos 44 y 45. Mateo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Muchas gracias. Perdonadme, ¿es fácil obedecer esta palabra? Seamos honestos. ¿Es fácil? Yo, como anécdota, cuando hubo el año 2017 toda la movida de independentismo, yo estaba trabajando y iba a Madrid. Y algún domingo fui a la iglesia. Cada domingo iba a la iglesia y me acuerdo que algún hermano siempre me hacía la misma pregunta. ¿Hay cristianos que sean independentistas? Bueno, yo conozco catalanes que nunca irán a Madrid. Dicen que dan la vuelta para no pasar por Madrid, ¿no? Qué parciales somos, ¿no? Nos gustaría que la palabra de Dios dijera, ama a los que te caen bien. Pero dice, ama a tus enemigos, a los que te chinchan, a los que te critican, a los que atentan contra tu vida. Bendecid. Qué rica es la palabra. Bendecir quiere decir bien. No critiques, no chismees, dirá Levítico 19, no chismees. Haced bien a los que os aborrecen, incluso a los que os persiguen. Este es el gran mensaje del Evangelio. Esta es la contracultura del Evangelio. Es tan fácil odiar. Es tan fácil ver tu pajita y dejar de ver mi viga. Solo porque piensas diferente o me has mirado mal o vistes diferente o yo qué sé. Nos gustaría, claro, dice que el Padre en los cielos hace salir el sol, ¿eh? Nos gustaría que decir, oye, Señor, haz salir el sol a nosotros que somos buenos, pero a vosotros que les parta un rayo. Pero no. Leí una vez de García Márquez, que cada día pasaba por el tren y siempre le llamaba mucho la atención ver este versículo, que era de una familia adventista que lo tenía allí puesto en su casa. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Y esto García Márquez le hizo pensar acerca de qué Dios es este de los cristianos, ¿no?
sobre malos y buenos. ¿Quién es mi prójimo? Cualquiera que sufre. Esta es la respuesta de Jesús. Cualquiera que ha caído en desgracia y que está malherido en el camino de la vida. Este es mi prójimo. Señor, es musulmán, es mi prójimo. Es judío, mi prójimo. Es ateo, es tu prójimo. No importa. Se espera que tratemos a cualquier persona de este mundo como nuestro prójimo y que la amemos como a nosotros mismos. Qué duro, qué fuerte, qué difícil, ¿verdad? Al ver Jesús la multitud, dice Mateo, capítulo 9, versículo 36, al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta mirada de Jesús, en ver en cada ser humano, alguien a quien amar. Nuestra compasión hacia la persona y socorrerla como nos gustaría que nosotros fuésemos socorridos. El problema del escriba suele ser el nuestro. Esto es imposible. Nos gustaría trazar un círculo, trazar una línea y dentro de esa línea pues poner a nuestros familiares directos, las personas que nos caen bien, nuestros amigos y decir, esto es mi prójimo. Están todos dentro del círculo, ¿eh? Pero no hay círculo. Este es el gran mensaje del Evangelio. Hay una iglesia muy querida en España y era una iglesia que la verdad es que lleva más de 100 años en la ciudad donde está y el pastor pues ya habían hecho campañas evangelísticas, habían distribuido folletos, programa de radio y tal, pero parecía que no había mucho impacto en la ciudad. Y entonces el pastor dijo, tenemos un local muy grande y solo aprovechamos un día a la semana. Entonces les propuso a los diáconos hablar con el ayuntamiento de la ciudad y ofrecer el local como comedor. Es decir, cada día la gente que no tenía dónde comer, que pudiese venir a comer caliente en el local. Y yo había visitado antes a la iglesia y después de este cambio. Y fue curioso porque cuando hubo el cambio, hermanos que estaban desmotivados y aburridos y que no sabían qué hacer y tal, se sintieron muy activos, preparando comida, arreglando local, etcétera, etcétera. Pero lo que más me sorprendió es que cuando acabé de predicar el domingo, me vino un vecino y me empezó a gritar y me dijo que éramos lo peor de esa ciudad. Dice, nos han traído aquí a todos los delincuentes al barrio para que coman cada día. Son ustedes, bueno, me dijo de todo el hombre. Es curioso cómo molesta, cómo incomoda vivir el Evangelio. Rompemos sencillamente esquemas. Segundo lugar esta mañana, versículos 30 al 35. ¿Cuál es el contenido de la parábola? El Señor no responde de forma teórica, sino que explica una historia práctica. Y en esta historia práctica hay 4 personajes. Nos habla de un hombre que cayó en manos de ladrones, al cual le robaron. No sabemos si era judío, no lo sabemos. Asumimos que probablemente era judío, pero no lo sabemos. Era un hombre que hacía un trayecto de Jerusalén a Jericó. ¿Cuántos kilómetros hay? Pues cerca de 30 kilómetros, 27 kilómetros. Jerusalén yo no he estado, los que habéis estado lo sabéis, está en un alto, está a 600 metros, más o menos como el Tibidabo en Barcelona, y Jericó está abajo. Por lo tanto, el trayecto de Jerusalén a Jericó era ir bajando y habían muchos rincones que estaban infestados de bandidos y los atracaban. Ya en el siglo I, el historiador Josefo decía que era un camino desolado y rocoso. Y en el siglo IV se nos dice que era
en el siglo IV, un camino infestado de ladrones. Por lo tanto, quien quería hacer este trayecto, pues mejor no ir solo, mejor esperar que hayan otros viajeros y así vamos juntos y nos protegemos unos a otros. El hombre iba solo y fue tratado con extrema crueldad. Lo mejor que podemos decir de un ladrón es que casi no nos hemos enterado y nos ha robado el móvil o lo que sea, ¿no? Pero en este caso, ¡ay, qué bien lo ha hecho!, ¿no? Pero en este caso no solo le roban, sino que le golpean, le dejan medio muerto, medio desnudo y tendido al sol. Extrema crueldad. Junto al camino pasa un sacerdote y un levita. Para contextualizarlo, pasa un pastor y un diácono, ¿vale? Porque si no, esto no me toca a mí, no. Pasa un pastor y un diácono. El sacerdote y el levita, sabéis que eran personajes bien conocidos en los tiempos de Jesús. Los sacerdotes eran descendientes directos de Aarón y oficiaban, intercedían entre Dios y el pueblo. Y los levitas eran como los diáconos, eran los que degollaban a los corderos y los preparaban para el sacrificio, eran las personas de servicio práctico. Ahora, se asume que tanto sacerdotes como levitas eran personas con cierta sensibilidad espiritual y que si veían a alguien ahí tirado, hombre, a menos le intentarían ayudar. Pero nos dice la parábola de Jesús que vieron al hombre en necesidad, desviaron su mirada y escogieron pasar por otro camino. Hermanos y hermanas, ¿no es cierto que a veces las personas se nos tornan invisibles? ¿Y no es cierto que nos insensibilizamos al dolor? Otro emigrante, otra patera, otro hospital bombardeado, otra persona asesinada. Amo Israel, como todos. No soy sionista. Hay algo que me conmueve del pueblo judío. Me conmueve la forma como limpian la sangre, la forma como están registrando si hay algún resto humano entre las cenizas de los kibbutz para honrarles. Es decir, me conmueve. Pero no es cierto que solemos tener mucha insensibilidad y tendemos a mirar hacia otro lado ante el dolor, cambiamos de canal o ya no miramos el programa. ¿Qué les pasó a estas personas? Pues probablemente lo que nos pasa muchas veces, al menos a mí me ha pasado. Tengo prisa. Veo a alguien que se marea en el metro, o a alguien que pierde conocimiento, o a alguien que creo que puede necesitar ayuda. Es que llego tarde. ¿No tenéis esa expresión? Llego tarde. O quizás tenían miedo a los ladrones. Si me paro y lo auxilio, igual vienen los ladrones y me roban a mí. El miedo es una emoción que nos bloquea muchísimas veces. Sentido común, has de pensar en ti. Quizás miedo a complicarse o responsabilizarse por el herido. Vaya marrón. ¿Y luego qué voy a hacer? Quizás algo todavía más sutil, miedo a la impureza. Sabéis que ni sacerdotes ni levitas podían tocar personas que habían muerto o seres que estaban muertos. Quizás su propia religión les tenía ahí atados. O quizás pensaron lo que muchas veces pensamos nosotros. Qué insensato ir solo por estos caminos. Él se lo ha buscado. ¿A quién se le ocurre subirse a una patera? ¿A quién se le ocurre salir de su país huyendo? ¿A quién se le ocurre meterse en la droga o en el alcohol? La capacidad
que el ser humano tenemos de autoengaño y de protegernos es enorme. El hecho es que para estas dos personas se había vuelto invisible. Se había vuelto invisible. 25.000 personas duermen en la calle en nuestro país y probablemente más. Están en nuestros pueblos, están en nuestras ciudades, están a veces en nuestros portales. 25.000 personas invisibles. Pero dice Jesús que había otro viajero que fue movido a compasión. Fijó en él su mirada. Y el hombre era samaritano. Bueno, permitirme contextualizar y no quiero ofender a nadie, pero imaginaos a alguien que étnicamente sea muy diferente a nosotros, y que incluso tenga una religión diferente. Eso era un samaritano. El origen de los samaritanos eran híbridos. Es decir, se habían mezclado unos judíos que habían quedado en el norte de Israel con personas de otras partes del imperio asirio. Y estas personas eran miradas por los judíos como totalmente despreciables, de tal forma que nunca podían beber en el mismo vaso, no podían utilizar el mismo aseo ni sentarse en la mesa. Y Jesús, que provoca, porque el Evangelio es muy provocativo, lo pone como ejemplo de discípulo. El hombre actuó como prójimo, lo socorrió y ya su audiencia, la audiencia de Jesús, se queda ya en shock, ¿no? Porque el samaritano, dice Jesús, fue movido a compasión. Fue movido a compasión. Este es el meollo, este es el tuétano del hueso. Nuestro corazón, dice Jesús, debe ser movido a compasión. Y quizás tenemos que vencer el miedo, la insensatez, el riesgo, porque la compasión es lo que mueve el corazón de Dios. Hay un componente del amor que, si me permitís, no nos permite calcular el coste de la acción. Bueno, si te has enamorado lo sabes. Y si no, cuando te enamores, recuérdalo. No te importaba coger el tren, el autobús, el metro, esto, lo otro. Son 5 minutos. Como dice la canción de un autor, Víctor Jara, la vida es eterna en 5 minutos, ¿no? Pues si tenemos 5 minutos, ahí nos estamos para decirme, te quiero, ¿no? Y los padres diciéndonos, pero todo esto, no, es que quiero verla. Hay algo en el amor que nos sigue haciendo creer esto, vale la pena, aunque sea extravagante. Carmen y yo estuvimos este mes de febrero predicando en una iglesia de otra ciudad de España, donde esa iglesia hace años que sintió carga por ir a predicar a las cárceles. Alrededor de esa ciudad hay varias cárceles. Y entonces el Señor ha bendecido mucho ese ministerio y nos quedamos conmovidos. Es una iglesia que está comprometida en predicar a los presos y en sacar a prostitutas del trato de personas. De tal forma que cuando acabé de predicar el pastor dice, bueno, te lo he dicho ahora, porque has acabado de predicar. Hay no sé cuántos ex-asesinos, ex-convictos. Digo, bueno, gracias. Dice, algunos son creyentes ya, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias. Este es el Evangelio. Si me permitís, casi no hace falta imprimir folletos. Toda la ciudad sabe que esa pequeña iglesia evangélica está comprometida no con traer personas venerables a la iglesia, y si vienen, bienvenidas las venerables, pero está comprometida con los pobres, con los desahuciados. Pilar Rahola, bien conocida en Cataluña, dijo una frase que a mí me gustaría que fuese siempre verdad. Ella dice que es verdad. Dice que donde hay un pobre, hay un evangélico. Ella no es creyente.
ella es política, hija de Federic Rahola, pero dijo esta frase: donde hay un pobre, hay un evangélico. Ojalá siempre sea así. El hombre es movido a compasión, le aplica aceite, le aplica vino, porque son las medicinas que prescribía la época y aconsejaban los rabinos, y da un denario. Da un denario y deja 2 denarios para varios días. Un denario era la paga generosa de un día, y el hombre deja varios denarios, pero dice, no, pero además cuando vuelva, si hay algo pendiente, lo volveré a pagar. El amor es generoso. Me ha encantado el versículo que habéis puesto, para recoger la colecta. Dios ama al dador alegre y generoso. Lo contrario generoso, que es tacaño, ruin. Te lo guardas todo para ti. Y acabas siendo el más rico del cementerio, ¿no? El amor es generoso. Y por eso Dios ama al dador generoso, alegre. Las acciones amorosas del samaritano, ¿qué hacen? Pues rehabilitar el daño que ha sufrido el hombre que ha sido atracado. Hay 2 conceptos que se usan de forma diferente en medicina. Uno es curación y el otro es sanidad. Si alguien es médico o enfermera, sabéis que la curación es lo inmediato. Tenemos una hemorragia, nos vamos al hospital y nos taponan la hemorragia. Y eso es curar. Pero hay algo más profundo que curar, que es sanar. Sanar quiere decir recuperar la salud que teníamos antes de la herida. Y esto en términos morales se llama dignidad. Dignidad. Dios no solo nos cura, sino nos sana. Dios no solo tapona la herida de nuestro pecado, sino que nos devuelve la dignidad con la cual fuimos creados. Este hombre es cuidado, amorosamente, es sanado y es recuperado. Y llegamos al final, la aplicación de la parábola. Si os fijáis con detenimiento en el versículo 29, es curioso porque Jesús no responde a la pregunta del escriba. Versículo 29, el escriba dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús responde de forma muy diferente. Jesús le dice a este hombre que quería saber quién era el tipo de personas a las cuales él tenía que mostrar compasión, y en cambio Jesús le dice a este hombre quién actuó como prójimo, quién tenía interiorizado el concepto de prójimo en el versículo 36. Y la respuesta, pues, es el samaritano. Si os fijáis también, el escriba no puede vencer sus prejuicios y cuando Jesús le plantea la parábola no cita la palabra samaritano, dice el que actuó con misericordia. La respuesta de Jesús muestra que la vida no solo es un juego de palabras, un gimnasio de ideas, sino una llamada a la acción. De hecho, amar es un verbo que incita a la acción. La predicación tiene por objeto, la predicación de esta mañana, centrarnos en la historia y pensar cuál de los 4 personajes somos cada uno de nosotros. Somos personas que amamos a Dios, pero quizás sin darnos cuenta caemos en un activismo religioso, hacemos cosas que nos hacen sentir bien, pero a veces hemos de reconocer que no somos buenos gestores de nuestro tiempo y nos cuesta atender necesidades vitales de algunas personas. Hay una frase que yo siempre les decía a mis hijos, está prohibida en casa. ¿Qué frase? No tengo tiempo. No digáis nunca, no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas.
y tenemos que saber administrar el tiempo que Dios nos da. Pero quizás algunos de nosotros tenemos que reconocer con vergüenza que aparentemente no tenemos tiempo. O algunos de nosotros somos como el escriba judío. Hacemos un círculo y decimos nosotros y ellos. Nosotros y los otros. En algunas ocasiones incluso distorsionamos nuestra fe y pensamos que Dios lo haga. Hay una frase muy evangélica, siempre que nos saludamos. Bendiciones, bendiciones, ¿eh? Eso es lo que decimos todos, ¿no? Bendice tú, hermano. Bendice tu hermana. Dios quiere hacerlo, pero a través de ti. ¿Tienes pececitos? ¿Tienes algún pan? Aliméntalos tú. Damos gracias a Dios que cada vez que hemos elegido, fijaos, que hemos elegido actuar como aquel samaritano y nos hemos incomodado, resulta que ha sido una gran bendición. Hay un acto muy sencillo y vosotros lo habéis practicado esta mañana. Alguien entra en el local de la iglesia, nunca ha entrado, y dice, uy, ¿ves? ¿Qué me encontraré allí? ¿Qué me dirán? ¿Qué harán? Y nos encontramos con una sonrisa alegre, amable, genuina. Bienvenido. Qué bien que estás este domingo entre nosotros. Siéntete en casa. Pues esto hace que muchas personas que quizás no entienden el Evangelio, entienden tu amabilidad. Esta amabilidad se propaga. Subimos al autobús, nadie saluda ya, pero tú dices buenos días. O vas a trabajar o vas a la universidad y le preguntas a la persona, ¿cómo estás? No dices, ¿estás bien, verdad? No, ¿cómo estás? No envías un WhatsApp. ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta ver? No abuséis de la tecnología, jóvenes. Nada hay como la relación interpersonal. Oraré por ti. Y lo dices de verdad, porque te lo apuntas en una libreta o en tu agenda y te comprometes a orar por esa persona. Y le preguntas cómo está. Y está en el hospital y a veces no sabes qué decirle. Porque te sube la ansiedad solo de pensar que has de ir al hospital. No has de decirle nada. Dale la mano, estate un ratito, míralo a los ojos, dile que la quieres, que esperas que pronto se recupere, lo que el Señor ponga en tu corazón. Y descubrimos que cuanto más damos, decía una paciente mía, muy pobre, bueno, muy rica en el Señor, pero muy pobre materialmente, decía, cuanto más doy, más tengo para dar. Era una señora mayor en la iglesia, mayor. Cada domingo durante años traía magdalenas para mis hijos pequeños. De tal forma que mis hijos la conocían como la tía Magdalena. Pero siempre traía una magdalenita para cada niño. Pero quizás, y este sí que es el final, lo más profundo de la historia que estamos leyendo es que esta mañana quiero que te identifiques no solo con el sacerdote, el levita o el samaritano, sino que te identifiques con la persona que fue robada, maltratada y abandonada. Ese eres tú y ese soy yo. El camino de la vida. El camino de la vida. No, el camino de la vida no es entre Jerusalén y Jericó. El camino de la vida es desde que naces hasta que exhalas el último aliento. Y en el camino de la vida pasan muchas cosas.
Hay momentos muy felices, como esta mañana, de gozo, de alegría, de saludarnos, pero hay momentos duros. Porque dice la Biblia que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Vas a conocer el desamor, el abandono, vas a conocer la enfermedad, vas a conocer las pérdidas de trabajo, de familiares, vas a conocer la decepción de tus hermanos, como tú has decepcionado a otros, probablemente, y todo esto se va agolpando en ti. Y a veces tienes la sensación de estar tirado en el camino, desnudo, sangrando, sin esperanza. Y entonces viene una voz a ti, una voz muy profunda, de alguien que dice que te ama. Y te ama con amor eterno. Y no solo te ama, sino que es un amor compasivo. Y coge tu vida, la limpia, la sana, y te asegura que te va a llevar a un sitio donde te van a acabar de restaurar. Es la voz de Jesús. Tú y yo tirados en medio del camino. Y Jesús viniendo a nuestro encuentro, sin saberlo, sin merecerlo, descubriendo que éramos su prójimo. Aun siendo enemigos, dirá el apóstol Pablo, Él nos reconcilió. Esta es nuestra historia. El camino de la vida y el Dios que nos vino a buscar en medio del camino. Oramos. Señor, te damos gracias, porque tu amor fue y sigue siendo compasivo cada día. Gracias, Señor, porque en medio del camino reconocemos que quizás por nuestra propia insensatez fuimos robados, desnudados y maltrechos. O quizás por las circunstancias de la vida. A ti nada te importó. Viniste, arriesgaste tu vida, la diste, la ofreciste, nos cargaste no sobre una cabalgadura, sino sobre tus hombros y nos llevaste a un lugar seguro. Gracias porque esta fue y sigue siendo nuestra experiencia, hasta que un día lleguemos a tu presencia. Señor, pedimos tu bendición sobre cada persona que estamos aquí, sobre nuestras familias, sobre nuestras luchas, sobre nuestras preguntas, que tú sanes todas y cada una de nuestras heridas. En el nombre de Jesús. Amén.